Hola amigos, libertad de los candidatos, pero bien acotada. Vamos a comenzar con una especie de juego. Les voy a leer un tuit de alguien, un personaje conocido de la política mexicana, pero no les voy a decir de quién es. El tema de este video se relaciona con las reformas de justicia ya. Es un tema que hace tiempo, prácticamente todo el sexenio lo he estado repitiendo y mencionando en Twitter. Y en este canal también, en la parte de abajo, si usted entra al canal va a ver una lista de reproducción titulada Reformas de Justicia ya, en la que he comenzado a comentar solo un poco de qué son estas tres propuestas ideadas por un servidor. Y este video se relaciona, entonces quiero leerles este tweet y vamos a comenzar como un juego para ver si esto es afín o no a las reformas de justicia ya, si es que usted ya lo conoce. Pero si no lo conoce, no se preocupe. De todas maneras, el video va a estar entretenido más que nada, aunque sea un poco. Comienzo la lectura. El Estado constitucional moderno se caracteriza porque en él el poder está limitado, controlado y regulado. Lo mismo pasa en las democracias constitucionales como en la mexicana. Hay quienes lo olvidan y vale la pena recordárselo. ¿Este tuit le parece a usted que fue escrito por alguien cuyos pensamientos u opiniones son afines a mí o a las reformas de justicia ya, o a la cuarta transformación, o a AMLO y a Morena? Antes de responder, le voy a dejar unos segundos para que piense en esto. A lo mejor usted ya sabe quién escribió esto, a lo mejor no lo sé. Vamos a esperar, vamos a hacer tiempo. Y ahora sí, voy a comenzar a comentar el resto del video. Este tweet lo cité yo escribiendo lo siguiente: este discurso de Lorenzo Córdoba no tiene nada que ver ni en intención, ni en métodos, ni en nada con las reformas de justicia ya. Repito, debemos sacrificar un poco la libertad arriba para que abunde abajo, pero hay que hacerlo bien y urge muchísimo. Cuando digo que hay que hacerlo bien, me refiero a que hay que hacerlo como si fuera una cirugía donde usted va a extirpar un cáncer en una parte delicada del cuerpo humano, y en caso de cometer errores es posible que no solo se quede una parte del cáncer allí, sino que saque usted algo de lo valioso, de lo que podría beneficiar al cuerpo humano, o en este caso a la política mexicana y a nuestra nación, y dejar allí algunas cosas que son indeseables. Y entonces, ¿cómo podemos prevenir un mal gobierno, independientemente de si usted coincide con mi preferencia política o no? Estamos de acuerdo en que queremos no tener malos gobiernos. Si usted es anti-AMLO, como yo soy pro-AMLO, bueno, entonces para usted el mal gobierno es el de AMLO. ¿Cómo podríamos evitar un mal gobierno del partido que sea? En mi caso, yo, para lo que yo identifico como mal gobierno, pues son los de los partidos PRI y PAN. ¿Cómo podemos prevenir que vuelva a pasar lo que pasó hace años? Es importante acotarlo como si fuera una cirugía, como si fuera algo, más bien como debe ser algo muy metódico, porque existen agentes políticos en el mundo que tienen o comparten la ideología de que hay que limitar el poder, y sí suena como algo muy razonable, nada más que lo que limitan, porque detrás de ellos hay intereses económicos, son las buenas obras para todos los ciudadanos, y buscan dejar malas acciones, malas obras que benefician a unos cuantos, y no me refiero a la clase media ni a los ricos, me refiero al 0.1%, que es prácticamente nadie, y le aseguro que usted que está viendo este video definitivamente no pertenece y jamás ha pertenecido a este grupo diminuto de personas. Entonces es necesario que los candidatos y los políticos busquen, sean honestos y busquen el bienestar de todos los ciudadanos, pero que sea de verdad. No podemos nada más recitar esto como una frase con buenas intenciones, porque eventualmente, si no lo hacemos metódicamente y no lo hacemos por medio de un sistema que funcione para que efectivamente sea así, y que cuando alguien quiera manipular la política para que
ocurran cosas que acabo, como las que describí, que solo algunos sean beneficiados y la gran mayoría sean perjudicados. Entonces, cuando ocurra eso, que no le salga bien, eso es lo que yo quiero, que no le funcione y no le salga bien a ese agente que quiera, digamos, sabotear la política de un país para que salga mal para todos. Le voy a dar unos ejemplos. En Perú ya pasó. En Perú hubo una rivalidad entre el presidente y la mayoría del Congreso. Entonces, básicamente, estuvieron, desde que el presidente tomó posesión, estuvieron en una competencia, primero que nada los del Congreso, para ver cómo lo sacaban o cómo lo limitaban y saboteaban para que no funcionaran ciertas decisiones suyas, que la verdad, en mi opinión, con base en mi preferencia, estaban bien, pero tenga yo o no razón, ahorita le voy a comentar cómo podemos asegurarnos de que el sistema nos garantice buenos resultados. Entonces, los que ganaron fueron el Congreso, lograron quitar al presidente un día después de que el presidente quería quitarlos a ellos, y eso ha generado ha metido al país entero en una turbulencia que perjudica a todos. Todo por no contar mecanismos de aseguramiento de calidad, que, como le digo, es que así debe ser y es que así funcionan grandes empresas. Si usted trabaja para una de ellas, no me dejará mentir, la verdad, en donde yo trabajo no se permite ningún tipo de mala conducta, no quiero entrar en detalles. Pero el otro ejemplo es el de Colombia, en el que, si bien hasta el momento no han podido sacar, ni se han escuchado muchas menciones, ¿verdad?, de que el presidente quiera sacar a gente del Congreso, ni que del Congreso lo quieran sacar tajantemente, sí lo están obstaculizando en algunas medidas que asimismo yo considero buenas. Le voy a comentar una anécdota de algo que pasó en México en cuanto a la libertad que tienen los gobernantes. Este fue un caso de Laida Sansores, que comenzó a principios de este sexenio, siendo ella senadora. En años anteriores, Laida, como legisladora, no recuerdo si era senadora o diputada cuando pasó esto, pero ella había hecho uso de los gastos de su presupuesto administrativo a su libre albedrío, porque así es como eran las cosas antes, es decir, así es como le hacían todos, para regalarle, para darle regalos al personal de la limpieza de nuestra Cámara Legislativa donde ella trabajaba. Le digo que no recuerdo cuál fue, que no gozaban prestaciones, ellos estaban subcontratados y no tenían una buena parte de los derechos laborales que deberían tener todos los mexicanos. Entonces ella lo que hacía era pues que les regalaba cosas, se gastaba esa parte de su presupuesto, pero no se lo gastaba en sus gastos personales, no tomaba el dinero para ella como si fuera una parte de su sueldo. Ella, simplemente viendo que había una laguna legal, pues la aprovechó para hacer hacer justicia por su propia mano. Podremos estar de acuerdo o no, pero la verdad es que en aquel entonces no había nada de ilegal en lo que hizo, no recibió ninguna sanción por eso, pero sí había algo bastante de moral en lo que hizo. Definitivamente yo coincido con eso, sobre todo cuando vi los videos de estas personas, pero este hecho fue exhibido como un mal manejo de fondos en un noticiero de Televisa. Entonces, cuando fue exhibido, Laida Sansores pidió su derecho de réplica bajo las mismas condiciones, tal como marcaba la ley vigente en aquel entonces, bajo las mismas condiciones en que fue dada la noticia. No le dieron su derecho de réplica, y fue incluso hasta chistoso ver cómo en el noticiero, en uno de esos días, en el noticiero exhibían una caja con un montón de papeles. Y no, es que Laida Sansores nos pidió el derecho de réplica y estábamos analizando y cómo darle su derecho, pero miren aquí, es que tenemos muchos casos, es que tomó el dinero y es que les dio regalos y sí. Y básicamente lo que hicieron fue repetir lo mismo. Y lo que hizo Laida pues, fue sacar una serie de videos donde el personal de limpieza decían, sí, es que aquí Laida nos dio estos regalos, recibimos esto como compensación, y la verdad, esto me conmueve, esto que voy a decir, pero es que lo decían varias personas del video. Nadie nos toma en cuenta, no tenemos las prestaciones, nadie nos da nada, y la verdad era algo muy lastimoso que pasaba
antes de este sexenio. Después se reguló el uso del presupuesto administrativo con el que ellos cuentan. Laida ya no pudo seguir haciendo eso y ya después es gobernadora de Campeche. Es algo que me conmovió y me gustó mucho cómo ella hizo uso de la libertad que tenía en aquel entonces, que había esa laguna legal, y cómo y lo que no me gustó es cómo se le coartó o se le limitó su libertad por una empresa privada, porque ciertamente la cuenta de Twitter de Laida Sansores, que es donde publicó los videos, tiene menos alcance y difusión que ese noticiero nocturno de Televisa. Entonces, ¿cuántos mexicanos no habrá ahorita que hasta el día de hoy han de seguir con esa impresión de que hubo un mal manejo? No saben cuánta gente recibió esos regalos, a lo mejor piensan que sí se quedó con el dinero para su bolsillo, y hay un desbalance ahí de comunicación. Entonces, yo pienso que a los políticos, a los que tienen altos puestos de gobierno, sí se les debe limitar muchísimo la libertad que tienen, tanto de expresión como de conducta, la libertad para maniobrar. Pero es necesario que todo esto ocurra dentro de un sistema en el que esa libertad está duramente limitada para hacer lo malo y ampliamente difundida y respetada para que sí hagan lo bueno. O sea, hay cosas que la verdad en pleno 2023, siglo XXI, no deberíamos, en mi opinión, estar dedicando tanto tiempo a debatir, como pasa en nuestras cámaras legislativas, sobre temas ridículamente obvios, sobre qué es lo malo y qué es lo bueno. Y yo la verdad he visto a varios legisladores, principalmente del PAN, pero pasa en varios partidos, dar los más ridículos y duros debates en nuestras cámaras legislativas y en redes sociales sobre temas que son obviamente buenos, en los que claramente no tienen la razón y tienen que combatir algunas iniciativas, que no lo digo porque sea mi gusto personal, no, es que de verdad son temas demasiado obvios que se tenían que hacer, como por ejemplo lo fue limitar el sueldo de los más altos funcionarios de gobierno para que no rebasen al del presidente. Teníamos y seguimos teniendo aquí en México funcionarios de gobierno con sueldos que rebasan los 400,000 pesos, pero que la verdad es que su desempeño no es tan brillante, no es tan excepcional. Existe una excepción por ahí para ciertos funcionarios de verdad, que son de verdad muy excepcionales, en las reformas para limitar los puestos que hizo AMLO, pero en términos generales todos los funcionarios de gobierno sí deberían ganar lo mismo o menos que el presidente. Es una reforma con la que estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque de verdad se lo digo, el talento que aportan algunos de los que no están contemplados en las excepciones, pues no es así tan brutal, no es algo así tan tremendo. O sea, ellos sí deberían ganar menos. Pero bueno, entonces, ciertas libertades, como por ejemplo para defender ese tipo o atacar este tipo de reformas, pienso yo que deberían estar acotadas. ¿Y cómo lo podemos acotar? O sea, ¿cómo podemos, en el caso de ciertos funcionarios que están bajo una excepción que se hizo, que esa la contempló AMLO, cómo podemos evitar el dedicar mucho tiempo, recursos y dinero a debatir si este funcionario debe entrar dentro de esta excepción o no? La respuesta es con controles de confianza. Es que ahí desde antes, desde que la persona es candidato, debemos someterlo a un control de confianza, antes de las elecciones, en el que el candidato nos garantice a nosotros los mexicanos, número uno, que él sí va a ser completamente honesto, que no nos va a robar, que no va a hacer ningún tipo de convenio con alguna empresa, como ya se hizo para vergüenza mundial y nacional, en el que le van a dar un dinero y entonces el gobernante va a hacer alguna reforma para que básicamente le regalemos dinero a esa empresa, que es mucho más de lo que le van a regalar a él. Entonces le aseguran su futuro al corrupto y terminamos pagando como a lo tonto todos los mexicanos, y ese tipo de reformas básicamente lo que hacen es sabotear el trabajo de todos, porque una parte importante de los impuestos se va a un regalo
y estamos trabajando y pagando impuestos y no se ven reflejados en los beneficios que deberíamos de tener desde hace mucho. Entonces, lo que propongo es pues que el candidato garantice por medio de controles de confianza. En las reformas de justicia yo propongo que esto se realice con doble detector de mentiras, pero más que eso propongo que el CONACYT desarrolle un detector utilizando tecnologías que ya existen, ¿eh? No le estoy proponiendo nada fantasioso como los viajes a Marte de Elon Musk, no. Utilizando tecnología que ya existe, pues que se extraiga la verdad de la mente del candidato, pero por lo pronto estoy proponiendo la combinación de dos detectores de mentiras que ya existen, que combinados ofrecen una precisión de 97%, y le voy a decir algo, en política mexicana, de ninguna manera, incluso en este sexenio, de ninguna manera hemos obtenido resultados similares al 97%. Le voy a decir algo, por ejemplo, en una reforma que mandó AMLO para limitar las reformas energéticas de sexenios anteriores y que se redujera esa pérdida de dinero que es de millones de pesos, de miles de millones que estamos regalando a lo súper tonto, no pasó la reforma porque necesitábamos tener más de 2/3 de votación en nuestras cámaras legislativas. Entonces, yo diría, creo que con Morena se logró, no sé, y aliados de Morena, no sé, no quiero inventar la cifra, pero no se logró 2/3, no se logró el 66% de los votos. Entonces, lo que yo propongo es que los candidatos de cualquier partido tienen que asegurar que van a ser honestos desde un principio. Yo tengo una preferencia por Morena. Bueno, vamos a suponer que estoy equivocado. Vamos a suponer que en el PRI y el PAN sí son honestos. Yo no lo creo, pero vamos a suponer que usted, si usted es anti-AMLO y ante cuarta transformación, y usted tiene razón, yo no la tengo. Sometemos a todos al control de confianza con doble detector de mentiras desde antes de que sean candidatos. Desde antes de las elecciones. Entonces, por medio de este proceso, al que no pase el examen lo sacamos. A lo mejor yo tengo razón y resulta que casi todos los de Morena se van a quedar y van a sacar los del PRI y del PAN. A lo mejor usted tiene razón y vamos a sacar a casi todos los candidatos de Morena y vamos a dejar los del PRI y del PAN porque son los honestos. Sea quien sea que tenga razón, usted o yo, vamos a sacar a los corruptos, vamos a sacar a los que entraron ahí para saquearnos. Los vamos a sacar, ojo, antes de las elecciones. Ya no se van a presentar a las elecciones. Entonces el partido político que los postuló tiene dos opciones. O se queda sin candidato o meten a otra persona, pero esa persona sí tiene que pasar el examen. Lo que estoy proponiendo es que el partido tenga acceso a la misma tecnología del examen para que desde un principio le apliquen el examen ahí en el partido y ya con la seguridad de que va a pasar, entonces entra. Ahora, lo segundo que propongo en las reformas de justicia ya es lo siguiente. Todo eso que le comenté del ejemplo de Perú y de Colombia, y eso que tuiteó Lorenzo Córdoba, yo lo considero como una pedrada a AMLO, con la que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que se tomen medidas para limitar a este presidente porque personalmente y por lo que he visto en las noticias durante este sexenio, este presidente me gusta y estoy de acuerdo con él, pero ¿qué pasaría si algún día llega un corrupto y no estoy de acuerdo con él? ¿Cómo le hacemos para deshacernos de él? ¿Lo vamos a soportar durante 6 años? Lo que propongo después es que supongamos que ya se aplicó las reformas que propongo y tenemos la certeza de que todos los candidatos de todos los partidos son honestos. Inclusive le voy a decir algo, yo confío yo tengo mi preferencia, bueno, digamos que en el PRI y el PAN no encontraron candidato honesto, no encontraron, entonces tuvieron que agarrar a algunos de Morena, o sea, entonces esos candidatos que van a ganar la elección por medio del PRI y del PAN, son morenistas, son simpatizantes de la Cuarta Transformación, van a aprobar reformas honestas. No había candidato de Morena a lo mejor en su región, o a lo mejor, ojo, en su región había una popularidad del PRI y del PAN excesiva. Si usted es morenista, oiga esto, como estrategia electoral. Entonces, el candidato del PRI y del PAN, de Morena, que iba a perder, de acuerdo con las encuestas de Morena, acepta ser candidato
del PRI y del PAN, gobernando con los principios de la Cuarta Transformación, siendo leal al movimiento de la Cuarta Transformación. Si ustedes, paréntesis cultural, si ustedes contra Morena, bueno, el punto es que es leal al pueblo, eso es lo importante. Entonces no hay traición a los principios de Morena, gana por otra bandera y va a votar por todas las iniciativas de la Cuarta Transformación durante el próximo sexenio. ¿Quién va a ganar con esto? Los pobres, el pueblo. Las reformas que no se lograron aprobar durante este sexenio van a ser aprobadas en el otro. El punto es que, si no están dispuestos esos partidos, el PRI y el PAN, a hacer lo que estoy diciendo, bueno, pues se quedan sin candidato y el candidato de Morena que iba a perder en esa región específica donde el PRI y el PAN eran los más, los más preferidos históricamente, pues va a ganar el de Morena inevitablemente y va a hacer todo lo que acabo de decir. Vamos a aprobar esas reformas y el PRI y el PAN pues se quedan sin candidato. Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos a suponer que ya pasaron las elecciones, ya pasó todo lo que digo, qué padre, qué bonito, y entonces llegan los empresarios corruptos, los políticos corruptos, que tienen presupuestos enormes, inmensos, que tienen la capacidad de cambiar la vida y cambiar a las personas. Y le dicen al que ganó, o a varios de los que ganaron, oye, te vamos a proponer esto, te estamos entregando esta cantidad de dinero con la que ya está garantizado tu futuro, el de tus hijos y nietos. Es mentira eso, no hay forma de garantizarlo, sobre todo por el cambio climático que requiere un cambio de gobierno definitivo como el que estoy proponiendo. Es necesario que dejen de gobernar personas que están al servicio de grupos de interés de los ricos, pero digamos que le dicen eso y entonces la persona, algunos van a decir que no, pero la cruel realidad nos ha enseñado y la historia nos ha enseñado que algunos van a decir que sí, y yo no sé cuántos. Entonces lo que propongo es lo siguiente. Yo propuse un examen cuando eran candidatos. Ese examen se les va a aplicar una vez al año a los altos funcionarios de gobierno. Una vez al año. Y le van a preguntar, ¿has recibido dinero? ¿Te has comprometido con algo, con alguien? ¿Has cambiado los principios? ¿Vas a aprobar alguna reforma o vas a promover algún cambio que perjudique al pueblo? Y si no pasa el examen, si recibió dinero, entonces le tiene que decir, a ver, ¿dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? Y lo tiene que entregar. Yo lo que propongo es que lo tenga que entregar y delatar a todos los cómplices, delatar quién. Y entonces las personas ajenas al gobierno que hayan participado en ese acto, o los que sí son del gobierno, pues van a quedar identificados y a lo mejor después, por ejemplo, si tienen lobistas, pues se les prohíbe la entrada. El punto es que a los que hayan participado en eso se les tiene que sacar y es necesario que se nombre un comité de personas que se les aplica este examen a esas personas y ellos van a ser los encargados de sacarlo. Sí, para que quede bien claro, estoy proponiendo que haya un equipo de personas que después voy a explicar cómo escogerlo y que esas personas puedan sacar a un diputado, a un senador o al mismísimo presidente de la República, nada más porque ellos lo dicen, así. Pero son personas honestas que van a pasar por este mismo examen constantemente, de una manera mucho más estricta que la forma en que ellos lo aplican. Entonces no estoy hablando de cualquiera, y van a ser personas emanadas no de los partidos y sí de todos los partidos, o sea, todos los partidos tienen que tener la certeza de que lo que diga este equipo es correcto, los exámenes que aplican no pueden ser falseados, y entonces sabe qué es lo que va a pasar, que sin que usted y yo tengamos que hacer manifestaciones y estarnos quejando en redes sociales y estar grabando videos como el día que tengamos un presidente corrupto, lo peor que va a pasar, el peor disgusto, es que lo van a sacar y ya va a dejar de ser corrupto. No nos va a pasar nada. No vamos a tener consecuencias negativas. Con esto me despido. Buenas tardes. Dios los bendiga.